Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Perdonen el inconveniente. Continuamos con el video número 235, 2 Hechos 15:39. Pero antes una palabra. Lo veremos. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. 1 Corintios 13:12. ¿Qué pasará, hermano, cuando veas a Jesús? Verás una pureza intachable y una fortaleza indomable. Sentirás su infinita presencia y conocerás su protección ilimitada. Y todo lo que es Él, lo serás tú, porque serás igual a Jesús. ¿No fue esta la promesa de 1 Juan? Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. 1 Juan 3:2. Puesto que serás puro como la nieve, ya no volverás a pecar. Nunca más volverás a tropezar. Nunca más volverás a sentir soledad. Nunca más volverás a dudar. Cuando Cristo venga, morarás en la luz de Dios. Y de veras exactamente, y lo verás exactamente tal como fue Él. Es. Tal como fue Él, es. Amén. Encarcelados en Filipos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solían hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios altísimos, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero
y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó en toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces salieron de la cárcel, entraron en casas de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. El alboroto en Tesalónica. 17. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jackson, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jackson y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esto que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jackson ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jackson y de los demás, lo soltaron. Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo escribido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría,
así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se intercedaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observó que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitasen de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje tuyo, suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con hablarle, haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Pablo en Corintios 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló en un judío llamado Aquila, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa,
y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión precónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sostenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Y habiéndose raspado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, llevó a Efesio y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedasen con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpo de Efesio. Pablo regresa a Antioquia y comienza su tercer viaje misionero. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquia, y después de estar allí algún tiempo salió, corriendo por orden de región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Apolos predica en Efeso. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Después fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Pablo es Efesios 19. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo,
por espacio de 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efesio, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que lo ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Momentos de análisis. 15:39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Los apóstoles tuvieron desacuerdos, algunos muy fuertes, porque Juan Marcos había abandonado la misión en Pergue. 13:13. Pablo se negaba a llevarlo en un segundo viaje, por lo tanto se separó de Bernabé. Felizmente, Colosenses 4:10 sugiere que esta fisura fue sanada. Llamado divino no excluye ni la aflicción humana ni la dificultad con otros creyentes o la responsabilidad de hacerles frente a ambas. 16:1-3. Timoteo, hijo de una mujer judía, de padre griego. Timoteo, uno de los más importantes asociados de Pablo. Filipenses 2:19-24. Es el autor de varias epístolas: 2 Corintios 1:1, Filipenses 1:1, Colosenses 1:1, Tesalonicenses 1:1, 2 Tesalonicenses 1:1, y el aparente receptor de 2:1 y 2, Timoteo. Su propia familia sepultura mixta lo preparó para trabajar en las ciudades griegas. Igual que Pablo, Timoteo ejemplifica la economía de Dios, en la cual ninguna experiencia se desaprovecha. 16:6-8. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Estos versículos en forma directa sugieren que las fracturas mencionadas, 15:36-41, fueron causa de dificultades en la misión. La fragilidad humana impide la obra de Dios. 16:9-10. Y se le mostró a Pablo una visión. La visión de Pablo indica que Dios dirigió el avance misionero
hacia Europa. El versículo 10 comienza con la llamada fuente nosotros. Ve la introducción. Algunos eruditos piensan que reflejan las notas de viaje de Lucas 16:11, zarpando pues de Troas. El comienzo del segundo viaje misionero de Pablo 16:11, 18, 22 duró 3 años y cubrió alrededor de 3.200 kilómetros. Pablo visita las ciudades griegas a las cuales luego les dirige cartas: Filipos, Tesalónica, Corinto, Efeso. 16:13. Ve el índice de disciplinas espirituales. 16:13. Y un día de reposo, sentándonos, hablamos a las mujeres. Pablo predica en el Sabbat. 13:14, 44, 17:2. Los griegos consideraban los lugares de corrientes de agua como santos. Filipos no debe haber tenido ni siquiera 10 hombres judíos como para formar una sinagoga. Al predicar a las mujeres en este contexto, Pablo trasciende sus propias barreras culturales y funda la primera iglesia europea entre mujeres. Su líder claramente era Lidia, 16, 14, 15, 40. A la iglesia no se reúna que se reunía en su casa, es posible que fuera enviada la epístola a los filipenses. 16:14. Vea el índice de disciplinas espirituales. 16:14. El Señor abrió el corazón de ella. Las conversaciones son la obra de Dios. Pablo predicaba, pero el Señor abrió el corazón de Lidia, una temerosa de Dios igual que Cornelio. Era una mujer de negocios independiente, una negociante de tela púrpura que vestía a la nobleza romana. 16:16. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Los cristianos tenían encuentro con los poderes espirituales. Ver 8:9. Encuentros con los poderes espirituales. 8:9. 13:8. Pablo y sus asociados se encontraron con una esclava que tenía espíritu pitonista, de pitonista. El texto griego literal dice neuma pitona. El pitón era el símbolo de oráculo de Delfos. El amo de esta utilizaba su don para obtener ganancias. Cuando Pablo exorciza a la joven, el propietario perdía dinero y por esta razón hace que los cristianos sean arrestados. Versículo 19. 16:21. Costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Las legiones eran o bien legales o ilegales, bajo la ley romana. El judaísmo era legal, el cristianismo no. Compare 18:13. 16:25. Vea el índice de disciplinas espirituales. 16:25. Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. La respuesta de Pablo y Silas a los azotes y el arresto es la oración y alabanza, que fue un testimonio poderoso para los otros prisioneros, según como respondan los cristianos a las vicisitudes, se revela su verdadera fe. 16:26. Se abrieron todas las puertas. Otro escape milagroso de una prisión que demuestra que el Evangelio no puede estar encarcelado. 16:30. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Compare 2:37. 16:33. Se bautizó él con todos los suyos. La familia del carcelero es la segunda que se entrega a Cristo en Filipos. Las familias grecorromanas eran familias extendidas y pequeñas unidades económicas. Los miembros seguían la región de pater familia, padre o cabeza de familia, aunque sea un paralelo imperfecto. El versículo sugiere la importancia del testimonio espiritual de la cabeza de la familia. 16:37. Después de azotarnos públicamente, Pablo reclama sus derechos de ciudadano romano. Ha sido azotado ilegalmente y puesto en prisión y no será despedido en forma breve. Demanda una disputa pública.
probablemente a favor de la reputación de la iglesia de Filipos. Los cristianos no son una sociedad de chivos expiatorios, y Pablo demuestra la importancia que tiene para la comunidad el concepto sano que un individuo tenga sobre sí mismo. 16:40. Saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Como hizo Pedro cuando Pablo es liberado de la prisión, busca el compañerismo de los creyentes. 17:6-7, los cuales Jackson ha recibido. Puede resultar peligroso estar asociado con la misión cristiana por haber sido hospitalario. Jackson se ve implicado en el recelo que existe contra Pablo. 17:11. Escudriñando cada día las escrituras para ver estas cosas eran así. Se busca la confirmación de la acción de Dios en la escritura. La prueba simple y efectiva de cualquier idea o práctica es si está de acuerdo con la palabra de Dios. 17, 16, 21. Mientras Pablo los esperaba en Atenas. Atenas era un centro de búsqueda intelectual. El entrenamiento de Pablo lo preparó para atraer a los intelectuales griegos con sus propios términos. Es interesante que no experimenta ninguna persecución en Atenas y tiene poco éxito evangelístico. 17, 22, 31. Varones atenienses, en todo observó que sois muy religiosos. El sermón de Pablo en el Areópago se aparta del modelo que siguieron Pedro, Esteban y Felipe. Ver nota 2:14-36. Su punto de referencia no es la escritura hebrea, sino la filosofía griega. Con precisión y delicadeza, Pablo refuta la idolatría e introduce al único Dios. El Evangelio es más persuasivo cuando se le presenta con términos que los oyentes pueden entender. 17:23. Adoración. Vea el índice de disciplinas espirituales. 17:27. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, la Escritura afirma la inminencia de Dios. Jesús, Emmanuel, lo encarna. Compare Juan 1:12, 17:32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Los griegos estaban familiarizados con el concepto de un espíritu eterno, pero la resurrección era una idea de los que los alarmaba. Ver 1 Corintios 15:12. 18:1-3. Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. El viaje desde Atenas a Corinto es como ir desde Oxford a Londres, de una ciudad académica a una comercial. Donde quiera que iba Pablo buscaba a los cristianos. Él no era un llanero solitario, sino que trabajaba en asociación con otros, Priscila y Aquila, y se hicieron cristianos en Roma. Viajarían con Pablo, versículo 18, y llegarían a ser importantes en la iglesia efesia. Ver Romanos 16, 3, 4, 1, Corintios 16, 19, 2, Timoteos 4, 19. Especialmente cuando el trabajo cristiano es demandante, necesitamos el acompañamiento de otros creyentes. 18:6. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles, junto con 13:43. Es una importante declaración de Pablo sobre la comprensión de su ministerio. 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión, así como la empresa hacia Europa comenzó con una visión. 16:9. Es confirmada la alentada por una visión de Jesús. 18:13. A honrar a Dios contra la ley. Comparar con 16:21. 18:18. Habiéndose rapado la cabeza y porque tenía hecho voto tal vez, Pablo había tomado el voto nazareno. Números 6:1-21. Los votos se hacían como gratitud por haber sido liberados del peligro. Raparse la cabeza señalaba el final del voto. Ver Hechos 21-24.
18:22. Subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Al final del segundo viaje misionero, Pablo se detiene en Jerusalén, centro del cristianismo judío, y después regresa a Antioquía, su sede y centro de misión a los gentiles. 18:23. Salió recorriendo. Pablo comienza su tercer viaje misionero, 18:23, 21:26, para visitar a las iglesias establecidas. El viaje dura más de 3 años, 19:10. Gran parte en prisión en Efeso, donde Pablo escribió cartas a las iglesias griegas. El encarcelamiento se transformó en una oportunidad. 18, 24, 26. Apolos, natural de Alejandría. Alejandría, con su famosa biblioteca, era un grandioso centro intelectual. Apolos es presentado positivamente debido a su conocimiento de las escrituras, elocuencia y espíritu, pero no está tan orgulloso por tener que aprender de los fabricantes de tiendas, Priscila y Aquila. Un verdadero cristiano sabio está siempre dispuesto a aprender. Sabe que el misterio de Cristo jamás se agota. 19:3-5. ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Tanto Lucas como Juan indican que los seguidores de Juan el Bautista eran numerosos y clarifican que Jesús es superior a Juan. Compare Juan 1:29-42. La comprensión religiosa parcial está siempre sujeta a corrección. Debemos estar abiertos a nuestra información a fin de poder creer en el Espíritu. 19:6. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Otro Pentecostés gentil. Compare 10:44-48. El Espíritu Santo no hace acepción de personas. Los que confiesan a Jesús y son bautizados lo reciben. 19:8-9. Y entrando Pablo en la sinagoga, el procedimiento misionero de Pablo, modelo miniatura. 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Los milagros se hacen a través de un agente humano. Dios es quien los hace. Bendito sea Dios. 19:19. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron. A través de todo el mundo helenista, los cristianos encontraban la magia y los espíritus malignos. Ver Efesios 6:12. Cristo triunfó sobre ellos. Compare Filipenses 2:9-11, Colosenses 1:15-20. Levis sabiamente remarcó que cometemos dos errores con respecto a los malos espíritus. Asumimos que no existen o tenemos un interés enfermizo en ellos. 19:20. Vea el índice de disciplinas espirituales. 19:21. Pablo se propuso recorrer Macedonia. El plan de Pablo prefigura el resto de Hechos 19:24-27. Demetrio, dada no poca ganancia a los artífices, igual que Filipos 16:16-24. La objeción pública a Pablo tiene sus raíces en las finanzas. Demetrio disputa que es tanta la gente que se ha hecho cristiana que la industria de los votos en Efeso está en peligro. Los peregrinos que compraban pequeños ídolos de plata habían dejado de hacerlo. El extenso pasaje 13:41 es un ejemplo de 1 Timoteos 6:10, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero. Que la paz de Dios esté con ustedes y su espíritu. Amén, amén. Cristo viene pronto. Dios los bendiga.